Conciertos de la Orquesta Filarmónica de Jalisco y otras propuestas musicales, obras de teatro, presentaciones de danza, entregas de homenajes y premios, como la reciente entrega de los Ariel a lo mejor del cine mexicano, son la clase de actividades que se realizan en el Teatro Degollado, un recinto del que te hablaré en esta segunda entrega que dibuja el antes y después de los lugares más emblemáticos de Guadalajara. La historia del Teatro Degollado, considerado como uno de los recintos culturales más emblemáticos de Jalisco, se remonta al siglo XVIII, cuando el maestro Antonio Pérez Verdía le hizo una propuesta al gobernador de Jalisco, Santos Degollado: construir un teatro emblemático para acercar la cultura a más personas en Guadalajara. Inicialmente la propuesta era el Teatro Alarcón, en honor al dramaturgo novohispano Juan Luis de Alarcón. Fue en diciembre de 1855 cuando Santos Degollado firmó el decreto para que comience la construcción del recinto, que entonces fue encomendado al arquitecto Jacobo Gálvez, y la construcción comenzó en enero de 1856. Pero si todo esto era para el Teatro Alarcón, ¿cómo es que termina siendo el Teatro Degollado? El arquitecto e investigador de la Universidad de Guadalajara, Carlos Correa, nos cuenta. Santos Degollado es muerto en 1861, cuando se estaba construyendo en una emboscada en el cual él es después fusilado. Y lo que es el teatro va a pasar de ser Alarcón, Teatro Alarcón, va a pasar a ser, en honor de Santos Degollado, Teatro Degollado, ¿verdad? Pedro Gasón, que era el secretario particular y después gobernador de Jalisco, va a ser el que le va a poner precisamente el nombre de Teatro Degollado. El Teatro Degollado está ubicado en lo que hoy conocemos como la Plaza Liberación, en el centro histórico de Guadalajara, que en la primera parte de este trabajo especial te conté que conformó el proyecto de la Cruz de Plazas. La parte trasera del teatro conecta con la Plaza San Agustín, que hoy es ubicada como la Plaza Fundadores. Estamos prácticamente en la Plaza de San Agustín, que va a ser la plaza fundacional de Guadalajara. En esta parte oriente, atrás del Teatro Degollado, tenemos un sobrerrelieve de Rafael Samarripa que detalla en este sobrerrelieve sobre cómo se fundó Guadalajara. Esta es la última ubicación de Guadalajara, de ser muy trashumante, que anduvo de un lado a Zacatecas, de otro a Tonalá y luego aquí. Entonces estamos prácticamente en la parte fundacional de Guadalajara. Está la iglesia de San Agustín. Aquí fueron las casas consistoriales, o sea, las casas de fundación para la administración de Guadalajara. El profesor Carlos Correa destacó que antes lo que hoy son andadores entre la Plaza Liberación y la Plaza Fundadores era un espacio dedicado al comercio. En esta cruz de plaza. Aquí va a ser muy importante ubicarnos en donde va a estar el Teatro Degollado. Nos vamos a venir ya de la Fundación de Guadalajara, que estaba ocupado toda esta parte del centro, y aquí había un tianguis, el tianguis de San Agustín, donde los nativos de aquí traían todos sus productos a venta, y aquí era donde se hacía todo lo que era las cuestiones de carácter comercial. Fue el 13 de septiembre de 1866 cuando se inauguró formalmente el Teatro Degollado, con la presentación especial del Ruiseñor Mexicano en voz de la soprano Ángela Peralta, quien enmudeció a la audiencia con la interpretación de la ópera Lucía de Lammermoor, de Gaetano Donizetti. Pero no fue el único acto inaugural, ya que el teatro ha pasado por otras reaperturas. El 30 de octubre de 1880, con la zarzuela Las Campanas de Carrión, con la participación de la joven italiana Luisa Mardietti. El 15 de septiembre de 1910, el 28 de junio de 1941, el 8 de septiembre de 1964 y el 25 de noviembre del 2005, esta última con la ópera El Barbero de Sevilla y la Orquesta Filarmónica de Jalisco. Respecto a su estructura, el Teatro Degollado es una construcción de estilo neoclásico que, de acuerdo con el profesor Carlos Correa, tuvo algunas complicaciones por el contexto político de la época. El contexto político, social que se daba en aquellos entonces, tenemos que tomarlo en cuenta para ver qué era lo que sucedía, ¿no? Había una guerra entre liberales y conservadores, estaba el siglo XIX, fue un siglo que se convulsionó a través de esta guerra, pero que también hubo leyes muy determinantes que van a permitir que se pudiera masificar más las situaciones de carácter cultural.
Esta disputa entre aquellos de ideales liberales y conservadores es lo que complicó la construcción del teatro, pues los grupos conservadores se oponían a este, mientras que los liberales buscaban traer a Guadalajara expresiones culturales distintas. Lo que pasa es que también los liberales traían consigo un tipo de arquitectura que era la arquitectura neoclásica, ¿no? Esto porque pues en Europa el neoclasicismo era de avanzada, ¿no? En ese entonces lo trajeron hacia acá y entonces empezaron a hacerse una serie de teatros. Estamos hablando el de San Luis Potosí, estamos hablando del de Durango, estamos hablando del de Aguascalientes. El Teatro Degollado también tuvo diversas remodelaciones, principalmente en la parte frontal, y quien más influyó en cómo luce actualmente el icónico recinto fue Ignacio Díaz Morales, ya que hizo una remodelación a finales de los años 50 para redefinir el frontispicio del teatro. Originalmente, la parte frontal tenía un mural con la temática de Apolo y las 9 musas. Este fue plasmado en un mosaico bizantino, pero fue con Ignacio Díaz Morales cuando ese distintivo fue destruido y se sustituyó por la representación actual, no tan plana, sino más volumétrica y con relieve, sobre el mismo tema. Otro de los cambios que tuvo fue en las columnas. Aquí vamos a tener 8 columnas de frente de carácter de estilo corintio, ¿sí? Arquitrabadas, ¿sí? El arquitrabe que allí lleva un enunciado de Maitenas, ¿verdad? Este canto que se daba al amanecer, que decía que nunca llegue el rumor de la discordia. Originalmente, el Teatro Degollado solo tenía la primera hilera de columnas, ya que por detrás entraban carruajes para dejar a las personas que lo visitaban. También se hizo un cambio en el piso y las escaleras, elementos que no estaban en su inicio. También Carlos Correa recordó que el tercer piso del recinto era un hotel en el que se quedaban las y los artistas que iban a presentarse. Y por el contrario, es en la parte interna que se han mantenido en su mayoría las partes originales, en donde destaca el mural de Gerardo Suárez y Jacobo Gálvez en la cúpula del teatro. Entonces queda así, se le quita el enjarre a todo, se deja la cantera pura, ¿sí? Se deja sola la cantera y bueno, la acondicionan también en la parte de adentro, ¿sí? En la parte de adentro es donde más se respeta el proyecto original, en donde está precisamente lo que es el mural, ¿sí? De Gerardo Suárez y Jacobo Gálvez, del canto cuarto, de la Divina Comedia, de Dante Alighieri. Hoy, el Teatro Degollado se ha mantenido constante en sus actividades, pues semana con semana los espectáculos atraen a toda clase de públicos. Teatro Degollado definitivamente sí se convirtió en cierta forma un teatro de accesos a toda la población, ¿no? Logró ese propósito y lo ha logrado ya después en esa situación. Aquí se presentaba, por decir algo, el ballet folclórico de la Universidad de Guadalajara, donde venían todas las familias, los niños, los jóvenes. Para el profesor Carlos Correa, el Teatro Degollado pasó de ser un lugar para la oligarquía a un recinto para todas las personas. Yo creo que el Teatro Degollado ya es parte de la cultura de todo el pueblo, ¿no? Además quedó en una parte central de Guadalajara, que por mucho tiempo se consideró, antes de que existieran, se volviera una ciudad policéntrica. El centro era y aquí venían todos y aquí caminaban y aquí se metían. En la próxima entrega de este especial te hablaré de los Arcos de Guadalajara, uno de los puntos de referencia más conocidos de la capital jalisciense. Las imágenes son de César Cortés y Juan Manuel González, investigación especial UDGTV Canal 44, Eladio Quintero.